Un pobre padre soltero le dio a un desconocido sus últimos $18. Acababa de ser despedido por un robo que no había cometido cuando le dio a un desconocido tembloroso sus últimos $18 en una fría parada de autobús. Se suponía que ese dinero era para alimentar a su hija. En cambio, caminó 4 millas hasta su casa en la oscuridad y la mandó a la cama con hambre. Al amanecer, los motores rugieron fuera de su apartamento. Salieron de ellos unos SUV negros, hombres trajeados y la misma mujer de la parada de autobús. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que pulsaras el botón de suscribirse. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a ofrecerte historias aún más impactantes. Ahora, comencemos. Ya has terminado aquí. La voz del guardia de seguridad se mantuvo tranquila, como si estuviera leyendo un menú. Jacob Mercer estaba de pie bajo las luces del almacén, con una caja de cartón en los brazos, sintiendo todas las miradas sobre él sin ver ni un solo rostro. Sus manos se habían movido una vez en la esquina de la caja. Un pequeño temblor que intentó ocultar. Dentro había una taza para el almuerzo, una foto familiar y el gorro de lana barato que su hija insistía en que le daba suerte. El supervisor, el señor Harlan, no alzó la voz. Eso fue lo cruel. Simplemente señaló un informe impreso y dijo las palabras que todos querían oír. Falta de inventario, su firma en el registro de cierre, un patrón que habían notado. Alguien detrás de Jacob susurró, «Te lo dije», como si fuera un chisme digno de guardar para la sala de descanso. Jacob intentó hablar, se le hizo un nudo en la garganta, luego se le deshizo y luego se le volvió a hacer. Consiguió decir una sola frase. No había cogido nada. Aaron ni siquiera levantó la vista. Guárdatelo para recursos humanos. Recursos humanos nunca llegó. Cuando Jacob salió, el aire le mordió las mejillas y le hizo llorar los ojos. Culpó al frío. Siguió caminando porque detenerse lo haría real. Su teléfono vibró una vez. Una alerta del banco. Advertencia de sobregiro. En casa, su hija Grace, de 7 años, corrió hacia él con calcetines desparejados, hablando rápido sobre la mañana de Navidad como si fuera algo seguro. Jacob se arrodilló, la abrazó durante demasiado tiempo y escuchó cómo su propia respiración se hacía más fuerte en sus oídos. Más tarde, mientras ella pintaba en el suelo, abrió la nevera, con los estantes vacíos, media botella de ketchup y un paquete de huevos caducados. La cerró lentamente, como si el ruido pudiera despertar la mala suerte. Contó lo que le quedaba en la mesa de la cocina. $18. Los dobló 2 veces, y luego otra vez, como si los pliegues más ajustados pudieran estirarlos. Afuera, los vecinos reían en el pasillo hablando de sus planes para las vacaciones. Jacob se quedó mirando la puerta, preguntándose quién le había tendido una trampa y por qué habían elegido esa noche. Le dijo a Grace que más tarde darían un paseo rápido en autobús. Ella sonrió, confiando en él como si fuera fácil. Jacob cogió su abrigo y volvió a salir a la oscuridad, llevando consigo un secreto que no podía permitirse decir en voz alta. De camino a la parada del autobús, las luces navideñas parpadeaban desde las cálidas ventanas. El tipo de escenas que normalmente le hacían sentir esperanzado. Esa noche le parecían la vida de otra persona. No dejaba de tocarse el bolsillo, comprobando los billetes doblados como un hábito nervioso. El refugio estaba bajo una farola parpadeante. Jacob se dejó caer en el banco y exhaló, viendo cómo se desvanecía su aliento. Alisó el dinero en la palma de la mano y volvió a contarlo. 18. Comida o feria. Orgullo o supervivencia. Al otro lado de la calle, 2 desconocidos miraron hacia allí. Uno de ellos murmuró, «Es él», y se rió en voz baja. Jacob miró fijamente la carretera, con la mandíbula apretada, y esperó a que llegara el siguiente autobús. Jacob se sentó con los codos sobre las rodillas, los hombros encorvados hacia adelante, mirando la carretera como si las respuestas fueran a llegar sobre 4 ruedas. La farola sobre el refugio zumbó, luego se atenuó y volvió a iluminarse. Cada parpadeo le parecía personal. Se frotó las manos, lentamente, más por costumbre que por calor. El banco crujió cuando alguien se sentó a su lado.
Una anciana con un abrigo fino, el pelo recogido hacia atrás como si lo hubiera hecho así durante décadas. Le temblaban las manos mientras vaciaba el monedero sobre su regazo. Las monedas se esparcieron, haciendo demasiado ruido en el silencio. Se detuvo, las miró y apretó los labios. Jacob no la miró de inmediato. Vio su reflejo en el cristal detrás de la marquesina. Tenía los hombros encogidos. Un pequeño sonido escapó de su garganta. Algo entre un sollozo y un suspiro que no pudo terminar. Susurró una disculpa a nadie en particular y empezó a contar. Perdió la cuenta. Volvió a empezar. Un hombre que pasaba por allí redujo la velocidad, la miró a ella y luego a Jacob. Una noche dura, murmuró medio divertido antes de seguir su camino. Alguien al otro lado de la calle se rió. El sonido se propagó. La mujer finalmente habló. Su voz temblaba, pero se mantenía clara. Dijo que la habían robado 2 manzanas atrás. La empujaron. Le robaron el bolso y el teléfono. Intentó caminar, pero le fallaron las rodillas. Le faltaba dinero. No mucho, solo lo suficiente para llegar a casa. Jacob asintió sin comprometerse a nada. Apretó la mandíbula. Metió la mano en el bolsillo, palpó los billetes doblados y la sacó vacía. En su lugar, se quedó mirando el pavimento. Su mente calculaba rápidamente. Pan, leche, quizá huevos si eran baratos. La cara de Grace apareció en su mente, seria cuando tenía hambre, fingiendo que no lo estaba. Las manos de la mujer temblaban con más fuerza. Las monedas se deslizaron de su palma y golpearon el cemento. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado de nuevo. Jacob exhaló por la nariz, un largo silencio. Recordó que su padre una vez regaló una chaqueta en invierno, diciendo, «El frío no te mata, el arrepentimiento sí». En aquel momento, Jacob pensó que era solo algo que decía la gente. Se levantó antes de poder discutir consigo mismo y sacó el dinero del bolsillo. Los billetes parecían más pequeños al aire libre. Los colocó en su mano y cerró los dedos de ella alrededor de ellos. Firme, definitivo. Ella abrió mucho los ojos, intentó retirarse, y las palabras salieron rápidamente de su boca. Él negó con la cabeza una vez, sin discursos, sin tono heroico, simplemente hecho. El autobús llegó con un chirrido de frenos. La gente se puso en fila. Alguien susurró, ¿de verdad acaba de hacer eso? Otra voz respondió, ese hombre está loco. La mujer subió la última, se giró, miró a Jacob a los ojos y lo sostuvo un instante más de lo que dicta la cortesía. Algo indescifrable pasó por su rostro. Luego entró. Las puertas se cerraron. Jacob se quedó sentado mientras el autobús se alejaba. Su bolsillo se sentía extraño, demasiado ligero, demasiado vacío. Se levantó, se ajustó el abrigo y comenzó a caminar en dirección opuesta. Cada paso resonaba. 4 millas se sentían más largas cuando las contabas. Detrás de él, la luz de la calle zumbaba, ahora constante, como si también hubiera tomado una decisión. El camino a casa se alargaba y doblaba el tiempo. Jacob caminó rápido al principio, con la ira empujando sus piernas hacia adelante. Luego aminoró el paso cuando el frío se filtró a través de sus zapatos. Su aliento salía agudo. Cada paso era más pesado que el anterior. La ciudad parecía ahora vacía. Las tiendas estaban a oscuras, las ventanas brillaban con cenas que él no podía oler. Un coche pasó y redujo la velocidad. Alguien se asomó, se rió y gritó algo sobre los milagros de Navidad. Jacob no miró atrás. Se concentró en el sonido de sus zapatos raspando el cemento, contando los pasos como si eso significara algo. A mitad de camino, su teléfono volvió a vibrar. Otra alerta. Sin alterar el equilibrio, giró la pantalla hacia abajo y siguió caminando. Cuando llegó al edificio de apartamentos, le ardían las pantorrillas. Se detuvo en la entrada, con la mano en la puerta, forzando su rostro a adoptar una expresión neutra antes de entrar. El pasillo olía a limpiador de pino y colonia barata. Alguien había pegado copos de nieve de papel en las paredes. Dentro del apartamento, Grace estaba sentada en el sofá en pijama, con las rodillas recogidas y los ojos brillantes cuando lo vio. ¿Lo conseguiste?, preguntó, ya sonriendo. Jacob asintió.
La mentira salió bien, demasiado bien. Llenó una olla con agua y la puso en el fogón, dejándola hervir más tiempo del necesario. Abrió un paquete de fideos que había estado guardando y lo dividió con cuidado, fingiendo que era suficiente. Grace sorbió felizmente, sin darse cuenta del cálculo matemático que había detrás de cada bocado. Más tarde, se quedó dormida, aferrándose al gorro de punto de su caja. Jacob se sentó a la mesa en la oscuridad, mirando la olla vacía, escuchando cómo se asentaba el edificio. Sentía el pecho oprimido, como si algo pesado lo presionara desde dentro. Repitió mentalmente la noche en la parada de autobús, buscando el arrepentimiento. No apareció. Sí aparecieron el miedo y la vergüenza, pero el arrepentimiento siguió sin aparecer. Cerca del amanecer, los faros brillaron a través de las persianas. Un coche, luego otro. Los motores ralentizaron, las puertas se cerraron de golpe. Jacob se quedó paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Se acercó sigilosamente a la ventana y corrió la cortina unos centímetros. El aparcamiento estaba lleno de SUV negros. 5. Limpios, silenciosos, sospechosos. Hombres con abrigos oscuros salieron y otearon el edificio. Uno habló por una radio. Otro revisó la lista. Jacob retrocedió lentamente. Su mente se aceleró, aterrizando en la acusación de robo como un moretón que presionas por error. Lo habían encontrado. La mañana de Navidad, por supuesto que lo habían hecho. Llamaron a la puerta, con firmeza, con control. Grace se movió en el dormitorio. Jacob cerró los ojos una vez y luego los abrió. Cruzó la habitación y abrió la puerta. El pasillo quedó en silencio. La anciana de la parada de autobús estaba allí, con la postura erguida, el abrigo sustituido por un traje negro de lana a medida. Ahora sus ojos eran firmes, claros detrás de ella. Los hombres esperaban. Ella sonrió levemente. «Buenos días, Jacob», dijo, como si tuvieran asuntos pendientes. Y así, sin más, la noche finalmente lo alcanzó. Jacob se quedó en la puerta, bloqueando la vista del apartamento sin querer. Sus hombros se enderezaron por instinto, como cuando surgían problemas en el trabajo. La puerta de Grace permaneció cerrada detrás de él. Se concentró en eso. La mujer habló primero, con calma y mesura. Volvió a decir su nombre, esta vez más suavemente, como para tranquilizarlo en lugar de controlarlo. Le preguntó si podían hablar. No dentro, solo allí. Un vecino entreabrió la puerta al final del pasillo. Alguien susurró. «¿Qué pasa?» Otra voz respondió. «Parece serio». Jacob asintió una vez y salió, cerrando la puerta tras de sí. El pasillo parecía más estrecho con los hombres allí. Todos vestían trajes elegantes y estaban en silencio. Nadie que le importara se acercó a él. La mujer le explicó lentamente, sin prisas, sin dramatismos. Dijo que el robo era real. Dijo que la noche se había torcido rápidamente. Dijo que no había planeado poner a prueba a nadie. No había sido necesario. Le dijo quién era. Directora general, logística, cadenas de suministro, una empresa lo suficientemente grande como para que su ausencia causara alarma, no simpatía. Dijo que su seguridad había rastreado su teléfono tarde. Dijo que los autobuses tenían cámaras. Dijo que lo encontraron sin preguntar mucho. Jacob escuchó, con la mirada fija en una mancha en la alfombra, el pulso retumbando en sus oídos. Esperó la trampa. Siempre había una. Ella dijo que había visto las imágenes 2 veces. Dijo que había visto la vacilación, el cálculo, el momento en el que podría haber mirado hacia otro lado. Esa pausa me dijo más que el dinero, dijo. Uno de los hombres cambió de postura. Una radio crepitó y luego se quedó en silencio. Ella le dijo que necesitaba a alguien cercano, alguien que entendiera la pérdida sin volverse amargado, alguien que no pudiera comprarse a bajo precio. Jacob se rió una vez, breve y aguda, antes de poder contenerse. «Te has equivocado de persona», dijo con voz quebrada. «Me acaban de despedir». Ella entrecerró ligeramente los ojos. Interés, no duda. Ella le preguntó por qué. Él le respondió. Inventario, firma, acusación, sin pruebas, sin defensa. Ella asintió como si lo esperara.
Dijo que las empresas sangran por dentro mucho antes de que nadie se dé cuenta. Dijo que se culpa a la integridad cuando la codicia se esconde bien. Ella le ofreció un trabajo inmediato, pagado, legítimo, no caridad. Jacob negó con la cabeza demasiado rápido, demasiado irreal. Le preguntó qué quería a cambio. Ella respondió sin pestañear. Lo mismo que tú me diste anoche. El silencio se prolongó. La cámara del teléfono de un vecino hizo un flash. Grace abrió la puerta detrás de él, frotándose los ojos. La mujer se volvió, se suavizó al instante y se arrodilló a su altura, presentándose solo por su nombre de pila. Jacob vio a su hija sonreír de nuevo a una desconocida y sintió que algo se le soltaba en el pecho. La mujer se levantó, dijo que hablarían de los detalles más tarde y que hoy le invitaba a desayunar. Cuando los todoterrenos se alejaron, el pasillo se llenó de voces. Especulaciones, conmoción, envidia. Jacob cerró la puerta, se apoyó contra ella y se deslizó hasta sentarse en el suelo, respirando como si acabara de correr por toda la ciudad. Por primera vez desde el almacén, el futuro no parecía una puerta cerrada. Parecía una pregunta que esperaba una respuesta. La vida no se arreglaba de la noche a la mañana. Primero se estabilizaba. Eso era lo que importaba. Jacob trabajaba, aprendía sistemas, hacía preguntas que otros evitaban. Llegaba temprano y se iba el último, no para impresionar, sino porque los hábitos eran difíciles de abandonar. Los cheques llegaban a tiempo. La nevera se llenaba de comida. Grace dejó de hacer preguntas cautelosas. La acusación de robo se deshizo silenciosamente. No fue justicia, solo claridad. Apareció otro nombre y luego otro. El almacén llamó una vez, disculpándose y ofreciéndole reincorporarse. Jacob rechazó la oferta sin dramas. Había seguido adelante. Por la noche, estudiaba viejos libros de texto, nuevas metas. Recordaba quién había sido antes de que la supervivencia se apoderara de él. La mujer se dio cuenta, lo animó sin agobiarlo. Invirtió tiempo como lo hacen las personas serias. Pasaron los meses, luego un año. La fundación comenzó siendo pequeña. Alquiler de emergencia, tarjetas de autobús, referencias legales para personas que habían sido despedidas sin previo aviso, sin discursos, sin cámaras, solo ayuda cuando el pánico era más fuerte. De todos modos, se corrió la voz. La gente hablaba de un tipo que lo había perdido todo y no se había vuelto cruel. De un director ejecutivo que valoraba el carácter por encima de las apariencias. De un momento que parecía irreal, pero no lo era. Jacob visitó la parada de autobús una vez, solo. El mismo banco, la misma farola. Se sentó allí en silencio, con las manos abiertas, recordando cómo $18 le habían parecido más pesados que el oro. Nunca intentó darle sentido. No lo necesitaba. Grace creció, se hizo más alta, más fuerte. Aprendió la historia poco a poco, año tras año, no como una lección, sino como una verdad. Años más tarde, la familia hacía cola fuera de la oficina de la fundación con carpetas y esperanza. Jacob observaba desde la distancia, anónimo, firme, una decisión, una noche, un camino a casa. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiar el rumbo de una vida. No porque llegara la ayuda, sino porque primero había aparecido la integridad. Si esta historia te ha recordado que el carácter importa cuando nadie te observa, aférrate a ello. El mundo cambia porque la gente común elige lo correcto antes de saber el resultado. Mantente alerta, mantente humano. Y si quieres más historias como esta que ponen a prueba la integridad y exponen el poder oculto, suscríbete ahora y sigue caminando con